Muy buenos días. Hoy, en el día 348, leeremos la primera carta a Timoteo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Esta carta contiene 6 capítulos y 113 versículos. El propósito de la carta era instruir a Timoteo a conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, para poderla dirigir y enfrentar los problemas de las falsas doctrinas. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo presenta un enfoque ético a partir del cual hace recomendaciones prácticas para la vida sana de la iglesia y de sus integrantes. Además, expresa una preocupación por la palabrería y discusiones sin fin de falsos doctores que se apartan de las palabras de Jesucristo. Ellos estaban siendo cegados por el orgullo y no sabían nada, como lo expresa Pablo en la carta, tenían la conciencia cauterizada. La carta fundamentalmente es doctrina, es enseñanza y muestra una vida práctica, cómo ejercer el ministerio, cómo atender a los ancianos, a los jóvenes, a las viudas, cómo restaurar. Dentro de la enseñanza que nos presenta esta carta, trata sobre temas diversos como la necesidad de orar por las autoridades superiores, el rol del hombre y la mujer, los requisitos para los pastores y líderes o diáconos, la necesidad de impartir sana enseñanza y combatir la apostasía, instrucciones para servir en la iglesia y un llamado a batallar por la fe, conduciéndonos apropiadamente. Hoy, en el día 348, leeremos la carta completa con sus 5 capítulos. Comencemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todas sus para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,
de las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora leeremos el capítulo 2. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora leeremos el capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora leeremos el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora leeremos el capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora leeremos el capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, así, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Gracia sea contigo. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 6 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos invita a pensar en la importancia de la sana doctrina. Jesucristo es nuestra verdadera esperanza y eso lo vemos en los versículos 1 y 5, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por medio de Dios, nuestro Padre, de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El 5 dice así: pues por el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces allí el Señor nos habla de que Jesucristo es nuestra verdadera esperanza. Él es el que nos sostiene. Cuando nosotros ponemos la esperanza en las personas o en las cosas de este mundo, entonces es allí donde nosotros vemos
que entramos en desesperanza y en desilusión, porque todas las personas humanas fallamos, pero Dios nunca falla. Si ponemos la esperanza en las cosas se acaban, pero Dios permanece para siempre. Un llamado a ser verdaderos en la fe, versículo 2 y 5. El 2 dice así, eh, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios. Y en el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces Dios quiere que usted y yo no tengamos una fe fingida, sino que tengamos una verdadera fe. Para tener una verdadera fe necesitamos tener la sana doctrina. Por eso acá habla de la importancia de la sana doctrina. Y para ello debemos cuidarla. Versículos 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, la sana doctrina es la doctrina de los apóstoles, aquella que predicaron acerca de Cristo, es la palabra de Dios. No podemos no podemos añadir ni fábulas, ni filosofías, ni teorías humanísticas, tratando de pensar que esto va a apoyar la palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Para qué nosotros tenemos que cuidar la sana doctrina? Para los siguientes 3 propósitos que vemos en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El anterior. ¿Cuál es el anterior? Dice, ni prestes atención a fábulas, genealogías, cuida la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sana doctrina? Son 3. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Cuando habla de un corazón limpio, la Biblia dice que en el corazón nacen las intenciones, los pecados, los pensamientos del corazón. Entonces ahí nos está hablando de un corazón con buenas motivaciones, con buenas intenciones. Cuando tenemos la sana doctrina, esa sana doctrina, que es la palabra de Dios, va a limpiar nuestro corazón y nos va a dar un corazón con buenas motivaciones, con buenas intenciones. Y dice, y de buena conciencia. ¿Qué significa la buena conciencia? Es que Dios ha puesto en nuestra conciencia, en nuestro corazón, ha puesto sus decretos, sus leyes, sus mandamientos. La Biblia dice, les daré un corazón nuevo y pondré leyes en sus corazones para que me teman. Entonces, cuando uno tiene una buena conciencia, uno tiene la palabra de Dios como el criterio de vida que le determina a uno qué es correcto y qué es incorrecto. Cuando tenemos esa buena conciencia, la palabra de Dios nos va orientando, va haciendo esa lámpara, nos va guiando y nos va diciendo, mira, así no es, así es. Si nosotros tenemos esa buena conciencia, vamos a tener un oído sensible para que cuando a través de esa conciencia que Dios nos ha puesto con su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, nosotros tenemos esa conciencia a través de la palabra que nos dice, no hagas esto y nosotros somos sensibles y no lo hacemos, o hace esto y nosotros somos sensibles y lo hacemos. Entonces ahí habla de una buena conciencia. Esa buena conciencia viene como resultado de esa sana doctrina, de la palabra pura. Pero viene un tercer aspecto. Entonces el primero es un corazón limpio, el segundo una buena conciencia y el tercero, y de fe no fingida. Te va a traer como resultado una fe genuina. Una fe que no es fingida, quiere decir que hay una fe que es fingida y es esa fe que no tiene como fundamento la sana doctrina. Cristo es el que nos fortalece y eso lo vemos en el versículo 12 que dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es Dios que nos da la fortaleza. La fortaleza no la da el hombre, la fortaleza no la dan las experiencias, la fortaleza no la dan las sensaciones, la fortaleza no te da ir a esto o aquello. La fortaleza está en Jesucristo. Cristo vino a salvar a los pecadores, versículo 15, que dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Nosotros todos somos pecadores, por eso necesitamos de Cristo. Hay personas que dicen que no van a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Déjame decirte que la iglesia puede estar llena de hipócritas. Habrán personas que tienen una fe fingida, como dije ahora, pero también está llena de personas que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo, que necesitamos de Dios. Él vino a salvar a los pecadores. Dios merece todo honor y gloria. Y mire la poesía que Pablo le dice al Señor en el versículo 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él merece toda honra, toda gloria, todo honor, toda exaltación. Él nunca falta, Él es inmortal. Él no lo podemos ver, pero Él es el único y sabio Dios quien merece todo honor. Y debemos mantener la fe y la buena conciencia, versículos 18 al 19, manteniendo, voy a leer desde el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nótese que dice que hay que mantener la fe y la buena conciencia, desechan de la que desecharon dos personas que hablan acá, y eso no les ayudó a permanecer fieles. Entonces, tengo que mantener la fe. Acuérdense que es una fe no fingida, y esa fe no fingida surge de una sana doctrina y la buena conciencia, que también van a surgir de arraigar y permanecer la palabra en el corazón, de que cuando la palabra a mí me redarguya, yo obedecerla. En el capítulo 2 nos habla de que Jesucristo es el único mediador. Entonces nos dice, orar por todos los hombres con acciones de gracias. Versículo 1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué lindo es que el Señor siempre nos está diciendo: oren con acciones de gracias y oren por todos los hombres. No orar solamente por nuestra familia o por los conocidos. Aún la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan. Y dice que con acciones de gracias, darle gracias a Dios por esas personas. Cualquier persona puede tener algo bonito porque ha sido una creación de Dios. Entonces, ¿por qué no dar gracias a Dios por esa parte bonita que tienen esas personas? Y también porque Dios las ha creado, y pedir a Dios que si de pronto necesitan ser transformadas, conocerlas, pedirles por ellas. Pero también Dios nos exhorta a que oremos por las autoridades superiores, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, nótese que somos responsables usted y yo. En lugar de estar hablando de que los políticos son esto o aquello, Dios nos dice, ore por ellos. Ore para que todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. El deseo del corazón de Dios lo vemos plasmado en el versículo 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros somos dados a discriminar, nosotros somos dados a pensar, este merece la salvación y este no, pero realmente la salvación es por gracia. Dios quiere que todos seamos salvos y que vengamos al arrepentimiento. Ahora, es necesario que entendamos que solo hay un mediador entre Dios y nosotros, y eso lo vemos en el versículo 5, que dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No busques otro mediador. Hay personas que le piden a este o aquel, a esta o aquella, y ahí están pecando, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y mediador. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros, sino solo Jesucristo. Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos, versículo 6, que dice así:
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él murió por ti y por mí en la cruz, y por eso Él quiere que usted y yo nos entreguemos a Él. La oración debe ser sincera, y eso lo vemos en el versículo 8. Nótese que acá el Señor nos está diciendo, oren por todos los hombres, oren por los que están en la eminencia, pero el Señor nos da una instrucción de cómo debe ser esa oración, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cierto? Entonces es importante que esa oración esté cargada de sinceridad. La vestimenta de nosotras las mujeres, versículos 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Cuando habla de ropa decorosa nos está diciendo el Señor que no andemos en exhibicionismo. De ropa decorosa, con pudor. Nótese aquí que dice con pudor, es decir, no tenemos que estar demostrando nada a nadie. Con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Es decir, ahí habla con modestia y explica esa modestia a qué hace referencia. No tenemos que estar como si fuese en un desfile de modas, como si quisiéramos impresionar, como si quisiéramos ser superiores a las demás. No así, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces el Señor nos está exhortando a nosotros a vestirnos con decoro, a vestirnos con modestia, a entender que no debemos estar exhibiéndonos, ni tampoco debemos ser ostentosas tratando de superar a la otra en la manera de vestir, y que debemos someternos. En el capítulo 3, el Señor nos habla de las cualidades del ministro de Dios, y esas cualidades las divide en 4 grupos. Un ministro de Dios tiene que dar testimonio en su familia o atender muy bien su familia, ser ese sacerdote, tiene que estar muy bien en su carácter personal, tiene que tener una capacidad para servir en la iglesia y su testimonio ante el mundo. Veamos lo que nos dice el Señor en cuanto a su familia, versículo 2, 4 y 5. El versículo 2 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces ahí nos habla de marido de una sola mujer, o sea, que no esté en adulterio, que no esté en fornicación, que gobierne bien su casa, que sea ese sacerdote del hogar, que sepa dirigir, que sepa guiar a sus hijos en toda sujeción, que no sea hijos que formen de una manera hipócrita, sino que dice con toda honestidad, que puedan ellos dar fe de que también siguen al Señor. En su carácter personal, en el versículo 2, después de hablar de marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Entonces acá, cuando habla de sobrio, quiere decir una persona en todos sus cabales, dirigida por el Señor. Prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendeciero, que sea amable, que no sea avaro, que sea apacible, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sea honesto y que sea sin doblez. Y en su capacidad para servir en la iglesia nos habla que sea apto para enseñar. No un neófito se refiere a una persona nueva, sino una persona que sepa dirigir la iglesia. Y en cuanto a su testimonio ante el mundo, nos habla de una persona en el versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. En el capítulo 4 nos habla de mantenernos en la sana doctrina. Entonces, en el capítulo 4 nos dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aquello que escuchamos. O sea, que podemos caer en el lazo de estar escuchando lo que no debe ser. Y nos habla eso en el versículo 1, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahora hay mucha proliferación
de doctrinas, muchos falsos maestros, y si estamos escuchando a diestra y a siniestra en este lugar, en las redes, en todo lugar, lo que otras personas están diciendo, podemos caer en ese error. Tener cuidado de no terminar con una conciencia cauterizada, versículo 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y todo eso. ¿Qué significa una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada hace alusión a que es aquella como que ya tiene cicatriz, que ha sido quemada, ya no siente. Es decir, por ejemplo, cuando cicatriza o cuando es quemado un tejido, entonces se pierde ese nervio, esa sensibilidad para que ese tejido sienta el dolor. Entonces, asimismo, habla de una conciencia caracterizada, o como lo expresa el libro de Romanos en el capítulo 1, que habla de aquellos que no quisieron reconocer a Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Entonces, más adelante dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, son aquellas personas que ya no tienen sensibilidad a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, y por lo tanto hacen cosas que no les convienen, se dan al pecado. También tener cuidado con el legalismo, versículos 3 al 4, que dice así, prohibiendo casarse ni mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces hay gente que dice, ay, no, no comas esto, no comas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Que eso que nos están diciendo realmente está en la palabra. No que nosotros estemos volviéndonos legalistas, diciendo mandamientos de hombres, buscando una lista de esto o aquello se debe hacer para ser salvos, porque nuestra salvación es por gracia. Ahora, eso no significa que vamos a vivir una vida de libertinaje, porque esa gracia hace que nosotros queramos agradar a Dios y vivir para Él. Pero no, eso no conlleva a una cantidad de no comas esto, no hagas esto, no practiques aquello, sino que sea lo que realmente la palabra nos está diciendo. Bien nutridos espiritualmente y sin comida chatarra. Lo quise llamar así por lo que dice los versículos 6 y 7. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, es decir, con la palabra de Dios. Y de la buena doctrina. Recuerdo, otra vez volvemos a la sana doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ahí está la comida chatarra, donde este mundo nos vende una cantidad de filosofías, de pensamientos humanos que posiblemente den resultado a aquel que no conozca a Dios, pero cuando usted y yo conocemos a Dios, vemos que lo que da resultado es vivir la palabra. Ejercítate para la piedad, versículos 7 al 8, que dice así. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Sabemos que acá Pablo está haciendo una comparación como de atletismo, como de deporte. Entonces, ¿por qué decimos así? Porque el 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Es como si comparara la piedad con un músculo. El músculo cuando usted lo ejercita empieza a crecer. Lo mismo pasa con la piedad. Cuando usted y yo le dedicamos tiempo a Dios, buscamos a Dios, queremos crecer en nuestra relación con Dios. Por eso el Señor dice, vosotros también ponen toda diligencia, es decir, Dios ha puesto el querer como el hacer, pero nosotros también querer buscar al Señor, querer comprometernos con Él, dedicarle tiempo a Él. Cuando usted y yo nos ejercitamos para la piedad, vamos a ver la bendición en nuestra vida. Nos invita a ser jóvenes de ejemplo, versículo 12, que dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que otros puedan ver en nosotros un verdadero ejemplo. No descuidar ese don que Dios ha puesto en nosotros, versículo 4, 14, que dice así. No descuides el don, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía en la imposición de manos del presbiterio.
Antes de ir a esta parte al 15, quiero devolverme un poquito porque acá en Ejercítate para la Piedad, Pablo nos deja unas maneras de hacerlo y él dice, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, habla de la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Entonces el Señor ahí nos invita a ocuparnos de lo eterno, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿en cuáles cosas? En enseñar, en leer, en exhortar, en ejercitar la fe, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en el 16 nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. No es buscar la autorrealización, no es pensar que es por nosotros mismos, es reconocer que tenemos que estar pegados de la vid, asidos a Cristo y conservar la sana doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. ¿Por qué? Porque si yo tengo la buena doctrina, yo voy a enseñar la buena doctrina a otros. En el capítulo 5 nos habla del buen trato del ministro. En el versículo 1 nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces aquí el Señor nos dice, un llamado a la exhortación que trae restauración. No se trata de esa reprenda, esas palabras de reprimenda, esas palabras que duelen, que lastiman, que en lugar de restaurar hieren al otro. No, dice, al anciano exhórtale como a padre, es decir, con honra, con respeto. A las más jóvenes como hermanos, es decir, con respeto, con tacto. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. No podemos exhortar de cualquier manera, no podemos enseñorearnos del rebaño. Un llamado a proveer a los nuestros, versículo 8, que dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente es para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y nos invita a atender a las verdaderas viudas, versículo 9. Sea puesta en la lista toda la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces allí el Señor nos dice, atiendan a las viudas que en verdad lo son. Nos invita también a dar honor a los ministros, versículo 17 y 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de recibir su salario. Es decir, que nos habla de que ellos deben recibir un salario. Y nos habla de que si alguien trae una acusación, que se admita a través de 2 o 3 testigos. Versículo 19, contra un anciano no admita esa acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué hacer con los ministros que persisten en pecar? Es decir, se encuentra una acusación, mire que viene el contexto del anterior, donde habla que si hay una acusación, que solo se admita con 2 o 3 testigos. Suponiendo que sí se encontró dicha acusación y el anciano persiste en pecar, Pablo explica qué hacer, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y nos invita a tener equilibrio e imparcialidad en esas decisiones. Versículo 21 al 22 dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, no me voy a ir a favoritismos, ni impongas con ligereza las manos a ninguno, es decir, no voy a ir a la carrera, no voy a ir a la ligera, no voy a establecer juicios ante el primero que diga, es esperar y el tiempo de Dios, la dirección de Dios. No haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, es decir, no ser permisivo, consérvate puro. Y también nos dice que Dios sacará todo a la luz, versículos 24 al 25. A veces el tiempo es la mejor herramienta. El 24 al 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, a veces antes de que uno los llame porque alguien está haciendo un comentario, se hacen patentes, se evidencian, se muestran. Y dice, más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios saca toda la luz. En el capítulo 6, el Señor nos enseña a huir, seguir y pelear.
huye, sigue y pelea, es el consejo que Dios le da a Timoteo. Dios nos dice que debemos llevar una vida de testimonio en el rol que desempeñemos. Acá habla de unos esclavos y de unos siervos, versículo 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es decir, cumplir bien nuestro rol en nuestro empleo en este caso, o en ese tiempo que habían siervos y esclavos. También nos invita a tener en cuenta cómo se comportan los falsos maestros. Aquí nos muestra evidencias de los falsos maestros, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, o sea, que no sea la palabra, que no sea la sana doctrina, o los falsos maestros van a meterse sutilmente y van a, pueden leer un mensaje de la palabra, pues un versículo de la palabra, pero se salen del contexto y empiezan a enseñar lo que les parece. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es decir, buscan recibir lucro con la palabra. Debemos apartarnos de esos maestros. Versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. También nos invita a comprender que las cosas de este mundo no permanecen, versículos 6 al 8 y el 17. Pero gran ganancia es la piedad que acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y el 17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos invita también a huir de la avaricia, codicia, amor y amor al dinero. Aquí dice, huye, sigue y pelea. ¿Huir de qué? Huir de la avaricia, huir de la codicia, huir del amor al dinero, versículos 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué debemos seguir entonces si huyo de eso? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Y por qué debemos pelear? Pelear la buena batalla. Estamos en una guerra espiritual. Ni los falsos maestros, ni el enemigo, ni el mundo van a querer que usted, ni la carne, va a querer que usted y yo obedezcamos a la doctrina, obedezcamos a Dios. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos viviendo de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios o de acuerdo a los estándares de este mundo? ¿Estamos ejerciendo el ministerio como lo dice la palabra de Dios o como lo dice este mundo que debe vivir un liderazgo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.